Muy buenos días, muchachos. El objetivo de este video es hacer un repaso de los temas que corresponden al tema número 1. Antes de entrar propiamente a la presentación del curso que usamos para el curso, vamos a hacer un repaso de las herramientas y procedimientos que ustedes tienen que dominar que provienen del tema del curso de General 1. Vamos a revisar en primer lugar estos ejercicios que muy amablemente en pizarra, el día que nos vimos, los resolvió Michael León. Sin embargo, no resolvimos todos los ejercicios, por eso les estoy compartiendo esta solución, la cual usted debería de revisar con calma en casa. O sea, aquí viene para cada una de ellas el procedimiento que se debía de seguir para resolverlo. Y aquí en esta otra filmina que les voy a compartir, tienen los resultados finales a los que deberían de llegar. El objetivo de este material es de que usted pueda comprobar si está llegando a las mismas respuestas. Adicionalmente, les quisiera compartir este procedimiento que explica con más detalle cómo funciona cuando el tercer dígito del valor de z es un 5, que es el único caso en que vamos a promediar probabilidades. En todos los otros casos, el procedimiento que se sigue es el de buscar el valor que tiene la probabilidad más próxima al que estamos buscando. O sea, después de haber redondeado, vamos a hacer ese procedimiento. Bueno, tratando de seguir con la presentación que se preparó para apoyarlos, vamos a ir avanzando en el tema. Entonces, en primer lugar, recordemos que estos son los 5 temas que tenemos que ver en el curso. Específicamente en el caso del tema de estimación, tenemos que, además de hacer una introducción, ver los niveles de medición y demás elementos que se muestran en las dos siguientes filminas. Seguimos entonces con los otros temas que se tienen que terminar de ver en este tema de estimación. Y recordemos estos elementos que se mencionan acá. ¿Por qué es que tomamos una muestra? Porque no tenemos recursos para estudiar la población completa. Entonces, al tener una muestra para tomar decisiones, las decisiones que se toman se tienen un grado de incertidumbre, porque no tenemos toda la información de la población, sino solo una parte. Eso hace que se resalte la importancia de la estadística, la cual está acostumbrada a trabajar con incertidumbre y tiene una serie de modelos para hacerlo. La estadística se aplica en cualquier campo del conocimiento y este curso básicamente está orientado a darles algunos elementos básicos para que usted tenga una comunicación eficaz y eficiente con los consultores en estadística que eventualmente podrían trabajar con usted. Aquí repasamos la definición y el concepto de lo que es la estadística en términos de que es una ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza, interpreta datos para propiciar una toma de decisiones más eficaz. Y se recuerda que se pueden distinguir dos grandes ramas de la estadística, como es la descriptiva y la inferencial, siendo la primera la que vimos en el curso de Estadística General 1, que eran los métodos para organizar, resumir y presentar datos de manera informativa, y el enfoque de estadística en el que nos vamos a centrar en este curso, que se refiere a todos los métodos que se emplean para determinar una propiedad de una población con base en la información de una muestra de esa población. Recordamos lo que en términos generales mencionaba el libro de Miguel Gómez sobre las razones para estudiar una muestra en términos de tiempo, costo, que las poblaciones pueden ser infinitas o que las unidades estadísticas
pueden ser destructivas, además de un asunto de la precisión que tiene que ver con la variabilidad propia de la población. Poblaciones muy variables requieren tamaños de muestra más grandes que poblaciones menos variables. Esto es un pequeño resumen de lo que tiene que ver con los niveles de medición, donde se clasifican dos grandes, los no medibles y los medibles. Dentro de los medibles es donde se encuentran las variables que son de tipo cuantitativo, las discretas y las continuas, y adicionalmente desagregamos que las no medibles incluyen las nominales y ordinales y las medibles el intervalo y razón. Aquí hacemos un repaso de cada una de estas niveles de medición, lo cual usted con calma lo puede revisar en su casa usando la presentación, y aquí, como les mencioné en clase, se reitera por la importancia que tiene esto. Entonces, aquí tenemos las definiciones básicas de población y muestra y los conceptos de parámetro y estadístico. Recordemos que el parámetro es lo que a nivel descriptivo dice el que es la media de la población, la desviación estándar de la población, mientras que los estadísticos es el promedio de la muestra, la desviación estándar de la muestra. Es muy importante en relación con lo anterior que se use la simbología apropiada. Aquí hablamos del concepto de características y recordamos la diferencia entre las cuantitativas, que se expresan numéricamente, donde están las discretas y las continuas, y las cualitativas, que se miden de forma no numérica. Ahora vamos a hablar de las propiedades de un buen estimador. En términos generales tenemos dos, la exactitud y la precisión. La exactitud se refiere a qué tan cerca está el valor real del valor que estamos buscando, pero eso querría decir que no, la exactitud tiene que ver con cuán cerca está el valor de nuestra muestra del valor real, verdadero, desconocido de la población, lo cual solo podemos saber si sabemos cuál es el valor real desconocido. Por ende, la exactitud es un concepto que se maneja, pero que nosotros no podemos estimar en la práctica a menos de que estudiemos toda la población. En relación con la precisión, se refiere a la dispersión o variabilidad del conjunto de valores obtenidos en mediciones repetidas de una magnitud. Por ende, dado que la precisión se obtiene con base en la desviación estándar, y uno puede tener la desviación estándar de la muestra, entonces uno sí puede tener idea del nivel de precisión. Adicionalmente, se revisan cuáles son las propiedades que deben de cumplir los buenos estimadores. Y en ese caso tenemos la propiedad de insesgado, la de consistente, la de eficiente y la de suficiente. Posteriormente, hablamos del error de muestreo, que se refiere a la diferencia que existe entre el valor desconocido de la población y el valor que yo obtengo con la muestra. Y por último, revisamos el concepto de los estimadores como variables. Generalmente las poblaciones no se pueden estudiar en la totalidad, y entonces uno selecciona una muestra para poder estudiarlas. Para el respecto de este material, les sugiero que revisen la presentación donde se les muestra los estimadores como variables, que es una presentación que está en la página como apoyo a este material. Adicionalmente, se los voy a mostrar por aquello de que hay algunos que no lo hayan visto. Usted lo que tiene que entrar es a la página y buscar eso que se llama los estadísticos como variables. Abriendo esta presentación, usted lo que tendría que hacer es repasar todo lo que se presenta ahí, lo cual es un apoyo a lo que estamos viendo en este momento. Y aquí tenemos los estadísticos como variables y las propiedades de los buenos estimadores. Recuerden que en las filminas anteriores habíamos hablado de las propiedades de insesgado, consistente, eficiente y suficiente. Y entonces este ejercicio lo va llevando usted paso a paso a entender por qué hablamos de este tema. Recuerde que este es un video que trata de hacer un rápido recorrido por toda la materia. Usted con calma en casa repasa este material.
Finalmente, aquí hacemos unas pequeñas explicaciones de cómo es que se prueban las distintas propiedades. La primera propiedad que vamos a ver es la del sesgado y se hace a uso de las tablas para explicar estas propiedades. Adicionalmente, recuerde que aquí se les pide que usted haga esto mismo para muestras de tamaño 3 para los datos. Posteriormente vemos la propiedad de consistencia y también hacemos la de eficiencia. Por último, repasamos los conceptos de un buen estimador en términos de la propiedad de suficiencia, ¿verdad? Como les digo, cómo se define, y eso sería ese video. Nos devolvemos al video anterior que estábamos viendo, que es el video general, donde se recuerda lo que es la media de las medias muestrales, y básicamente se dice que es un listado de todas las medias muestrales posibles que se obtienen para las muestras de distinto tamaño. Y resulta que la gran media o media de las medias muestrales es la suma de todas las medias que usted tuvo en las distintas muestras dividida por el número de ellas. Y le ponemos X barra para decir que es un estimador de mu. Ahora hablamos del teorema del límite central, o mejor conocido como TLC. Entonces, recordando lo que ya vimos, se hace el planteo siguiente. Recordemos que es posible tomar muchas muestras de un tamaño dado de cualquier población para construir una distribución de frecuencias. Si esta es normal, la distribución de las medias también va a ser normal. Y entonces, ¿qué es lo que dice el teorema del límite central? Que conforme n es más grande, va a haber más aproximación a esa distribución normal, donde la media poblacional va a ser mu y la desviación lo que vamos a denominar el error estándar o desviación estándar es el cociente de sigma sobre raíz de n. Cuando n es menor que 30, si los datos son normales, pues uno esperaría que también se distribuyan de forma normal. Y este teorema es aplicable, como bien se indica, aun cuando n no sea mayor que 30. Si los datos se distribuyen en forma normal, entonces vamos a aprender otra distribución. Recordemos entonces que la variancia de las medias muestrales es la media del cuadrado de las desviaciones de las observaciones con respecto a la media. Y resulta que nosotros usamos la raíz de la variancia de las medias muestrales para poder tener el error estándar de medición, ¿verdad? Por eso es que esta definición que existe no se aplica en la práctica, porque lo que se utiliza es el error estándar de las medias muestrales, que lo que hace es que mide la tendencia del error de muestreo en el esfuerzo por estimar la media poblacional. Aquí se hace mención del factor de corrección para poblaciones finitas. Es importante destacar que en este tema aparece una corrección que es la que aparece al final, que es esta que está aquí, ¿sabe? Esta que está aquí, la cual podemos encontrar en una de las páginas de las tablas. ¿Para qué usamos la distribución de las medias muestrales? Para poder construir los intervalos de confianza. Y entonces, aquí se indica eso, que si la distribución muestral es normal, entonces usted toma una distribución normal para tomar su proceso de toma de decisiones. Donde, si la muestra de la población es normal, entonces, y este tamaño de muestra es mayor que 30, se va a garantizar normalidad en el proceso de muestreo. Centrando la atención en esta filmina de uso de la distribución muestral, ahora vamos a ver dónde es que están esas fórmulas en las tablas que nosotros usamos para el aprendizaje de este tema. Es en la página 7, puede ser que usted tenga unas tablas distintas y puede haber variaciones, pero lo que interesa es que tenga este mismo formato.
Se ha indicado con la flecha azul lo que ya habíamos usado en general 1 y vamos a centrarnos en lo que usamos para general 2. En resumen, volvemos a hacer el resumen de la TLC. Mi consejo es que se lo aprendan bien esta definición porque se pregunta a veces en las pruebas que hace el curso. Visualmente vemos que mientras que hay mayor dispersión cuando es X, tenemos menor dispersión cuando es X barra. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Básicamente eso, porque la media es la misma y la forma de la distribución es la misma. Se destacan los conceptos de estimación puntual y de intervalo de confianza, ¿verdad? Donde decimos que el puntual es cuando se usa un único número o valor de un estimado para localizar, estimar el parámetro, mientras que en el intervalo de confianza es un rango entre el cual se puede encontrar el parámetro, expresado en términos del nivel de confianza que el mismo esté dentro de él. Ahora, vamos a hablar de las distintas formas que tienen los intervalos de confianza, porque básicamente nosotros trabajamos con los intervalos centrados. Eso quiere decir que vamos a tener un límite inferior de confianza y un límite superior de confianza. Para poder tener estos límites, lo que necesitamos conocer es la media muestral y la variabilidad de la muestra, o eventualmente la de la población, y algo que vamos a denominar el coeficiente de confianza, donde nosotros al valor de la muestra le vamos a sumar y restar, digamos, restar un valor K y posteriormente para el superior sumar un valor K, donde ese valor K va a depender de la variabilidad de la media y del nivel de confianza que ya hemos establecido, el cual depende de la distribución de probabilidad que se vaya a usar. Entonces se establece que este valor del coeficiente de confianza se asocia a la probabilidad que sea que el intervalo contenga el valor desconocido del parámetro y a la distribución de probabilidad que tiene el estimador que se use, la cual va a variar según el tamaño de la muestra. En general, si X es mayor o igual que 30, vamos a usar Z, y si es menor que 30 y los datos provienen de una distribución normal, y lo que conocemos es la desviación de la muestra, vamos a usar la t-study. Usando la distribución normal, la forma del intervalo sería como se muestra en esta fórmula que está acá, y obviamente cuando el tamaño de la muestra es mayor que 30, entonces podemos usar sigma de X barra para estimar S de X barra para estimar sigma de X barra, y entonces la fórmula nos quedaría con este otro formato. Les estoy mostrando acá la página 12 de las tablas, donde se enfatiza que básicamente vienen dos tipos de fórmulas, unas para estimar la media y otra para estimar la proporción poblacional. Y resulta que se destacan dónde es que están en esta hoja las distintas condiciones para aplicar la fórmula. Entonces, eso es lo que usted tiene que distinguir, o sea, de los datos que se le muestran en un ejercicio, cuál es la fórmula que corresponde utilizar. Vean que las fórmulas del lado derecho no incluyen factor de corrección. ¿Por qué? Porque se supone que el muestreo que se usó era con reemplazo, que la población es infinita. ¿Cuándo es que usamos las fórmulas de la izquierda? Cuando la población es finita o el muestreo al azar es sin reemplazo. Obviamente un elemento de información importante que tenemos que tener aquí es el tamaño de la población. Si este valor lo desconocemos y tenemos que hacer el supuesto que corresponde a este lado de las fórmulas. Bueno, siguiendo, ¿cómo interpretamos los intervalos? Bueno, aquí se les dan dos formas para que lo hagan y se indica que el valor del alfa, que es el conocido como nivel de significancia o el complemento del nivel de confianza, es la probabilidad de que el intervalo no contenga la media poblacional desconocida. Estas son dos grandes reflexiones que tenemos que hacer, que tienen que ver con lo siguiente. Cuando un intervalo es muy estrecho, uno puede decir que es más preciso. Cuando un intervalo es muy ancho, desde el punto de vista práctico es poco útil. Por lo tanto, entre más estrecho sea el intervalo, más significativo es. Eso quiere decir de que tenemos que jugar
con el nivel de confianza y el tamaño de la muestra para poder reducir ese ancho del intervalo. Ahora vamos a hablar cuando las muestras son pequeñas, eso quiere decir que el tamaño es menor que 30. Aquí hablamos de que la distribución a usar es la t-student, la cual vamos a conocer porque no la conocíamos. ¿Cuándo es que usamos las t-student? Cuando se presentan estas tres condiciones. Obviamente, una manera de decir que sigma es desconocido es que solo nos den la desviación de la muestra. Por ende, cuando sigma es conocida, se utiliza la normal, o sea, la distribución z, aun cuando la n es pequeña. Pero si usted no puede asumir normalidad, entonces lo que corresponde es aumentar el tamaño de la muestra o usar pruebas no paramétricas, las cuales vamos a aprender a usar al final del curso. Entonces, aquí tenemos la definición de lo que son las distribuciones de t-student, lo cual les pido que lean con calma en sus casas, así como las propiedades que tiene esta distribución. Y finalmente, esta es la tabla de la tabla t-student, que es la que aparece después de la tabla normal. Es importante que note que aquí no habla de n, sino de GL, de grado de libertad. Entonces, para poder ver cuál es el valor de la tabla que tenemos que usar, tenemos primero que identificar cuántos grados de libertad tenemos. Si tenemos, por ejemplo, 25 observaciones, haríamos 25 menos 1, entonces esta sería la fila con la que tenemos que trabajar. Y resulta que tenemos que tener claro que al igual que la normal estándar, la t-student tiene valores negativos que están de este lado y valores positivos que están de este lado. Y que resulta que a cada valor positivo le corresponde uno negativo. Aquí se hace una atención sobre el concepto de cuántos son los grados de libertad en general, porque resulta que hay que considerar el número de muestras con las que se trabajan. En general, estas fórmulas se usan para un máximo de 2 muestras. En ese caso, cuando es solo una muestra, haríamos n-1, pero cuando son 2 muestras, sumaríamos el número de observaciones de la muestra 1 más el número de observaciones de la muestra 2 menos 2, que resulta del grado de libertad que le restamos a la muestra 1 más el grado de libertad que le restamos a la muestra 2. Finalmente, se hace un énfasis de cómo es que se maneja la tabla en términos de su lado positivo y negativo, y se hace un repaso de los valores de la tabla, el cual también les pido que lo lean con calma. Entonces, el intervalo quedaría de esta forma cuando construimos con base en la t-student. Y ahora vamos a hablar de las proporciones, ¿verdad? Esta es la fórmula que es una proporción, es las que tienen la característica de interés entre el total que estudiamos y que es la del error estándar de la proporción. Pues el complemento es la proporción por su complemento dividido entre el número de observaciones. Ahora, aquí hay una pequeña error, pero lo que va aquí es el símbolo pi, ¿verdad? Que esta fórmula también las podemos buscar en la tabla. Y entonces, ¿cómo se construye un intervalo de confianza? Bueno, tenemos que también tener identificado el error estándar de la distribución cuando conocemos pi, o si no conocemos pi, vamos a usar la p de la proporción. Entonces, el intervalo de confianza en proporciones tendría este formato. Y aquí se hace un pequeño resumen de las fórmulas con este formato y usando las fórmulas, todas las fórmulas disponibles, y también se hace este esquema que no es propio, sino que se utilizó con base en unas fórmulas que vienen en el libro de Webster, pero que se transcribió para poder facilitar que ustedes lo pudieran aplicar. Aquí se hace un análisis del impacto del tamaño de la muestra en relación con el error estándar, porque entre más grande sea el tamaño de la muestra, resulta que es más probable que el estimado sea más exacto, porque entre mayor sea n, sigma de x barra va a ser más pequeño. Sin embargo, cuando no es posible que el tamaño de la muestra se pueda aumentar, entonces hay que aceptar tener un menor nivel de confianza o de confiabilidad. Y aquí viene cómo se determina el tamaño de la muestra, lo cual va a ser propósito de otro video.